un autor cuya obra es muy vasta y que ha tratado un montón de temas. No solamente la poesía o la literatura infantil, sino también el ensayo, el teatro y a su vez también otros géneros que fue haciendo quizás para vivir, como el periodismo, trabajar en un montón de revistas, incluso como escritor fantasma. O sea, se ha dedicado toda su vida a trabajar de la literatura desde principios de los años 20 hasta el final de su vida. Bueno, ya al final de su vida, apenas quizá dedicándose solo a la poesía porque estaba prohibida su obra, entonces ya no estaba publicando, pero sí hay registros de que escribió hasta los últimos días, de que hay textos, poemas, incluso obras terminadas, como uno que se llama Lunfa Sonetos, que lo escribió en ese último periodo. El Fondo Álvaro Yunque comprende 9 metros de documentación. Son 67 cajas de archivo más una carpeta de gran formato, y allí podemos encontrar documentación producida entre 1903 y el 2013. El archivo fue donado en el 2012 por su hija, Alba Gandolfi Herrero, quien además nos acompañó en lo que tenía que ver con el procesamiento de la documentación y con el trabajo de organización y descripción del archivo. Y Yunque fue uno de las 4 principales referencias a partir de las cuales la izquierda cultural argentina tuvo su origen como tal. Podríamos decir, comienza a publicar, comienza a escribir ya tempranamente en su paso por el Colegio Nacional Buenos Aires. Tiene una incursión universitaria en la carrera de arquitectura que no termina y comienza a escribir, a interesarse por las letras, por el periodismo y comienza a publicar en la década del 20. Digamos, el anarquismo fue una de las identidades políticas de las izquierdas más fuertes desde fines del siglo XIX. En sus muchas vertientes, digamos, anarcocomunistas, anarcosindicalistas, pero, digamos, era un espacio de politización, y es ahí donde el joven Álvaro Yunque abreva por primera vez. Se definía como una especie de tolstoyano en relación a su admiración. Era un gran lector y admirador del escritor ruso León Tolstoy, que bueno, podríamos definir la propuesta de Tolstoy como una especie de socialismo cristiano, ¿no? De identificación con los humildes, de una especie de regreso campesino, todas cuestiones que desde luego vamos a ir viendo en su literatura, en sus posicionamientos en el mundo cultural, en el mundo intelectual. Pero bueno, él comienza, de hecho, publicando en el diario anarquista La Protesta. ¿Qué podemos encontrar en el archivo Yunque? Digamos, es eso, el archivo tiene una integridad que es muy impresionante, ¿no? Hay conjuntos de documentación que dan cuenta de todas esas diversidades de actividades vinculadas con las izquierdas en la cultura que desarrolló Yunque a lo largo de sus años. Yunque participa de ese mundo cultural del socialismo, llega a dirigir el suplemento cultural de La Vanguardia, participa, ¿no? También de ese mundo de revistas, y particularmente participa de una experiencia de una empresa cultural que fue una revista y también una editorial, que fue Claridad, ¿no? Que probablemente sea muy conocida por quienes hayan tenido interés por esos años. Una editorial dirigida por un socialista, Antonio Zamora, que fue de alguna manera un polo de organización, ¿no? Las revistas suelen ser eso, ¿no? Como espacios a partir del cual se organizan y reorganizan posiciones de la llamada literatura social. Bueno, el vínculo de Yunque con Boedo hablar de ese vínculo es casi hablar de una obviedad, ¿no? Casi no se puede hablar de Boedo sin hablar de Yunque y viceversa, ¿no? Como que pocos autores
se puede establecer una relación tan clara entre el proyecto creador personal y el proyecto de un movimiento. Junque es uno de los fundadores del Grupo de Boedo, es parte del grupo galardonado por el periódico La Montaña en un concurso literario donde tuvieron distintos premios Mariani, Castelnuovo, Barletta y Junque en 1922, y a partir de ahí empezaron el vínculo entre ellos cuatro y de a poco la relación con Zamora, el editor de Claridad, y lo que llevó a 1924 a fundar el Grupo de Boedo, ¿no? El movimiento literario. Tanto a nivel estético, por el tipo de realismo tradicional, como por la denuncia de la explotación y de las condiciones de vida de los trabajadores, como por el escenario en el que ubica su obra Junque, que son los márgenes de la ciudad. Se puede decir que Junque es la voz poética del movimiento boedista. Bueno, Versos de la Calle, de alguna manera, es un manifiesto, es un programa de lo que es su poesía y a su vez la poesía del Grupo Boedo, ¿no? O sea, ahí hay una apuesta a un realismo, si se quiere, pero también a una poética que va a buscar en los elementos de la calle, en los elementos quizás más simples, y va a estar, en principio, diferenciándose de la obra anterior, es decir, de la obra que estaba en boga en ese momento en sus mayores, que eran los modernistas, ¿no? O sea, se diferencia del modernismo, del romanticismo también, pero a su vez, siendo esta poesía nueva, esta nueva poesía, que él va a hablar de la nueva poesía de la calle, también se diferencia de la poética que se estaba dando en otros lugares del mundo y de la ciudad, como pasaba con el Grupo Florida, ¿no? Que tenían una poética más orientada a los nuevos ismos que traían los europeos, ¿no? El surrealismo, el dadaísmo, y todos los ismos que hubieron, y que bueno, ellos hicieron otro tipo de poesía, una poesía más concreta, una poesía más directa, pero no por eso menos sensible. O sea, es decir, es una poesía que busca, y que yo creo que si al día de hoy todavía es recordado y es leído por nuevas generaciones, de eso doy fe, porque hay nuevas generaciones que lo leen, tiene que ver con eso, porque hay una apuesta, a pesar de toda su protesta, hay una apuesta a la ternura ahí, una apuesta muy fuerte a la ternura que se ve en la poesía y que se maximiza en la literatura infantil. Y Boedo es el primero que empieza a ver desde que la lucha cultural es una lucha en sí misma y donde sectores de distintos pensamientos de la izquierda podían dar una lucha, hoy se llamaría la batalla cultural, en pos del desarrollo de una sociedad socialista o anticapitalista, por decirlo de algún modo. Creo que ese fue el principal legado que después, a lo largo de las distintas décadas, creo que caracterizaron a nuestra cultura, ¿no? La cantidad de publicaciones literarias o de revistas culturales que han surgido en el país. Son numerosos los documentos que hablan de esta vinculación de Junque con el Grupo Boedo concretamente, desde la correspondencia hasta la misma producción y ese mismo diálogo directamente con otros escritores. En el caso de la vinculación con Claridad, hay cartas concretamente con Zamora, con otras personas de la misma editorial. Las cartas con el resto de los compañeros, ¿no? También con Castelnuovo también son numerosas, la correspondencia con Barletta también. Y haciendo un link con otros archivos que conservamos en el mismo departamento de archivo, sí, la vinculación con César Tiempo directamente, y en el caso de la editorial Claridad hay correspondencia también. Y están, por un lado, los originales de obras de Junque en los legajos de edición, digamos, de la editorial Claridad, y también la editorial conservaba legajos autor por autor, que en realidad reunía documentación más administrativa, cartas a veces, y ese legajo correspondiente a Junque también puede encontrarse en el archivo de la editorial Claridad. Vos lo lees en cualquier momento, lo podés leer hoy, y si bien hay situaciones que son diferentes, que han cambiado, hay otras que no han cambiado. ¿Está bien? Y en todo lo que tiene que ver también con la cuestión de los sentimientos, bueno, eso no cambia. O sea, el amor sigue siendo el amor, el odio sigue siendo el odio. Y yo creo que ahí en la literatura de él es muy, muy fuerte. Y ahí él se desarrolló como cuentista de ese género.
Él decía que su literatura no era literatura para niños, sino que era con niños. Pero bueno, ahí también hay algo que se va a dar en otros autores de literatura infantil posteriores, ¿no? De defender la literatura como un género, la literatura infantil como un género, no como un género menor, no como algo específicamente hecho para los chicos, como sería una literatura didáctica. Vos tenés una literatura didáctica para chicos para que aprendan. En cambio, la literatura infantil, la de Juncker y la gran literatura infantil argentina, que hay un montón de grandes autores, se puede leer en cualquier momento de la vida. Y ese yo creo que es el logro de ese tipo de literatura, ¿no? Y la correspondencia de nenas y nenes, estudiantes de escuelas primarias, que es un conjunto bastante abundante, es significativa, digamos. No solamente habla directamente de la lectura, de esos cuentos, de esos poemarios, sino que hay preguntas, o en interacción, se supone que hay una respuesta de Juncker tal vez a esas preguntas, las maestras también a veces o guionando o repreguntando y acompañando todo eso, que hablan de la lectura y de la incorporación a cierta currícula, ¿no? de esos libros de Juncker, sobre todo en los 60s y 70s. Además de eso, Boedo tiene como 2 o 3 rasgos que lo convierten en un hito de nuestra cultura. Por un lado, es un espacio a partir del cual se crean los teatros independientes en Argentina. Los primeros teatros independientes, el Teatro Proletario, se funda a partir de la experiencia boedista. Participa decididamente en lo que, a mi juicio, es la principal experiencia editorial de nuestro país, que es la editorial Claridad, que tuvo un alcance continental. Y junto con Florida son los espacios que terminan de fijar lo urbano como escenario de nuestra literatura, ¿no? Como que terminan de modernizar en algún punto la literatura argentina. Juncker podría ser uno de los pioneros de lo que llamamos el teatro independiente, funda el Teatro Libre, funda o participa en la fundación del teatro experimental La Máscara, es muy amigo y participa muy activamente con sus obras y con su dramaturgia del Teatro del Pueblo, fundado por Leonidas Barletta y que todavía está con sus puertas abiertas y con sus obras. Y Álvaro Juncker es uno de los impulsores, de los fundadores de lo que se llamó el teatro del Partido Comunista, teatro comunista, ¿no? Hacia mediados de la década del 40. Y esto de la estética realista muy cruda, bastante descriptiva, la comunicabilidad antes que la experimentación, el tema de la denuncia social y el escenario que es los márgenes de los espacios urbanos de Buenos Aires. Pero cada vez su poética se va haciendo más minimalista, se va volviendo más epigramática, se va volviendo más sentenciosa, chiquita. Descubre el haiku en algún momento, traduce el haiku de los autores chinos, o sea, empieza a haber toda una búsqueda que no es simplemente, bueno, decir las cosas como son. En los años 30 lo que ocurre es que sobre todo el comunismo se demuestra muy eficaz en organizar lo que va a ser el espacio que va a dar identidad a una fracción muy importante de los intelectuales argentinos, ¿no? Intelectuales en términos generales, escritores, artistas, que va a ser el antifascismo. Y ahí Álvaro Juncker va a tener también un lugar muy importante. Él estuvo desde los inicios en la creación de la AIAPE, que fue la Asociación de Intelectuales, Artistas y Escritores, siempre me falta un nombre, una sigla. En la década del 40 comienza a cultivar un género más ensayístico, que es el de la biografía. Tiene biografías varias, ¿no? Recuerdo ahora una biografía sobre Alem, una biografía sobre Cafulcurá, una biografía sobre Aníbal Ponce. Va a terminar, porque termina en los años 70, con ya desde los 60, volcándose al lunfardo, ¿no? A este lunfardo porteño, que va a tener mucha relación con las primeras voces del español, ¿no? Del español de Cervantes. Él va a hacer un link con Cervantes. Es muy interesante todo el trabajo que él hizo, que a veces a los autores de Boedo no se lo reconocieron ese trabajo. Y de alguna manera él también vivió, ¿no? Defendió una postura que no siempre ha sido fácil,
en ningún lado, y en este país en particular, ¿no? Defendió posturas que lo llevaron a la cárcel, llevaron a que sus libros fueran prohibidos durante la dictadura militar, llevaron a una vida que nunca fue una vida con holgura, demasiada holgura económica, propició vocaciones intelectuales. Sí, la censura hizo, como lo escribió acá Judith Gossiol, o sea, hizo esta autocensura también, ¿no? De que mucho censurado tenía 1 o 2 libros, no eran muchos los libros que tenía censurado, pero ¿qué pasa? Lo que trajo con todos los autores censurados, que es censurar su obra. Representa, ¿no? un modo de pensar la cultura, un modo de pensar la literatura, que siempre buscó poner en discusión aquello que la literatura podía dar a la posibilidad de un mundo mejor. Y yo creo que hay ahora toda una búsqueda en el pasado, de autores más jóvenes, de lectores más jóvenes, y que vuelve, ¿no? Que estos libros vuelven. Y ahí ya tiene que ver el mérito del libro, porque vos podés taparlo 100 años un libro, pues si el libro está bueno, en algún momento lo vuelve a salir a flote y vuelve a conmover. Lo importante del libro es eso, es que conmueva, ¿no? O sea que siempre pienso que bueno, uno cuando lee un autor es una voz amiga y vuelve a esas voces amigas, ¿no? En el caso mío con Juncker me pasa eso, es una de mis voces amigas, de la que cuando lo leo me vuelve a decir algo, tiene algo nuevo para decirme. Ahí creo que está la magia de su literatura. Coplas a la poesía de la calle. Poesía de la calle, cosa de todos, sin dueño. Yo te aprisiono un segundo, solo un segundo en mi verso. Poesía de la calle, torna a la calle de nuevo. Reflexión ante la estatua de un prócer. Esa mano en el pecho y esa apostura de hombre que pensara, la pose nos denuncian. Fabricantes de estatuas, no valéis lo que vale la más simple máquina fotográfica. Vamos, haced un prócer tan siquiera una vez en instantánea. Oro de sol, cálido oro, oro de sol encendido. A ti nadie te acapara, no hacen monedas contigo. En la bolsa no eres nadie, en el banco eres un mito y en las casas de comercio un intruso entrometido. Éntrate, oh sol, oro cálido, por nariz, ojos, oídos. Llena el pecho de estos hombres y hazlos buenos y verídicos. Éntrate, oh sol, sol de oro, limpia, más que su bolsillo limpia, su alma de la roña, del otro oro, el oro frío, de las esterlinas que hace los falaces, feos, malignos. Dadles salud e ilusiones y hazlos, como a mí, tan ricos que canto y corro contento sin un cobre en los bolsillos. Échate sobre estos hombres flacuchos y pequeñitos, llénales de ideas, sangre, músculos y amor. Sol lindo, vuelve a amasar estas sombras y haz otra vez hombres vivos, oh sol de oro, oro cálido de esta mañana de estío.